Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Estelae. Pocas veces tiene un periodista la oportunidad de conversar con un personaje tan excepcional como el que hoy visita Correo Televisión. Hoy se sienta con nosotros en nuestro plató el que ha sido uno de los más destacados guerrilleros del siglo XX. Me refiero a Edén Pastora, el emblemático Comandante Cero, uno de los grandes protagonistas de la Revolución Sandinista de Nicaragua, que en 1979 puso fin a la dictadura de la familia Somoza. Señor Pastora, bienvenido a Galicia y bienvenido a Correo Televisión. Muchas gracias, Susana, por permitirnos llegar a los hogares aquí de Galicia y poder hablar como siempre lo hemos hecho, con sinceridad, con franqueza y con humildad. Bueno, pues espero de usted, por supuesto, mucha franqueza y alguna que otra anécdota que seguramente le gustará también a los espectadores. Bueno, el señor Pastora trabaja en la actualidad como una especie de ministro del gobierno de Nicaragua y tiene como misión desarrollar la zona del río San Juan, una zona selvática, prácticamente selvática, en la frontera con Costa Rica. Seguramente nuestros espectadores se preguntarán, vaya por delante que estamos encantados de tenerle aquí, pero se preguntarán qué hace en Galicia un exguerrillero conocidísimo, ahora reconvertido en un delegado del gobierno de Nicaragua. ¿Qué le ha traído aquí a nuestra tierra? Un hombre de Galicia, Benito Fernández, que se dedica a la energía y tiene una empresa o es representante de una empresa, Energía de Galicia. Benito Fernández, presidente de Engasa. Presidente de Engasa, y que en Nicaragua está instalando unos hidroeléctricos, unas generadoras hidroeléctricas. Estoy interesado por el desarrollo del río San Juan, tanto en eólica como solar e hidroeléctrica, y por eso vengo a ver acá él cómo está y para seguir trabajando allá en Nicaragua y lograr desarrollar unas empresas hidroeléctricas en Nicaragua con él. Es decir, que Benito Fernández le está asesorando, ¿no? Es una de las personas que más conocimiento tiene en Galicia, más experiencia tiene en el sector eólico, solar, le está asesorando en el uso de energías renovables, ¿no? Para aplicarlo también allí en Nicaragua, ¿no? Está asesorándonos y está consiguiendo, llevando los elementos, la maquinaria, las placas, los eólicos. Vamos con él a importar de aquí de Galicia ese equipo. Porque usted en la zona de San Juan tiene una tarea complicada, ¿no? Por un lado, pues desarrollar sistemas ambientales, promocionar el turismo, también para atraer a gente a Nicaragua, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, potenciar el uso de energías renovables. Es mucho trabajo el que tiene que hacer allí, en esa zona, ¿no? Todo eso lo tenemos que hacer porque es un terreno riquísimo en turismo ecológico que está muy de moda. En América Central quedan pocos lugares como ese, selvático, virgen, la reserva Indio Maíz. Y entonces necesitamos llevar medios de transporte, la electricidad renovable, y entonces don Benito Fernández es fundamental en este proyecto que nos está ayudando. Y aparte del asesoramiento que le presta el presidente de Engasa, supongo que ha venido a Galicia también a ver cómo trabajan las empresas gallegas relacionadas pues, con el uso de las energías renovables, ¿no? Y los sistemas ambientales, ¿no? Me imagino que tendrá contactos también previstos con otros empresarios que puedan también ayudar, ¿no? En esta tarea. Hemos ido a ver ya parques eólicos y vamos a seguir yendo. Ya hemos visto plantas hidroeléctricas y vamos a seguir viendo. Estamos trabajando intensamente para enriquecernos en nuestro conocimiento y poder trasladar pues lo que ustedes aquí han avanzado, que nos sirva allá en esa zona del río San Juan, donde estoy encargado de desarrollar esa zona por órdenes del presidente, el comandante Daniel Ortega, y estoy encargado de dragar o limpiar el río. Se dice dragar porque se limpia con una draga. Y es una tarea francamente complicada. Sí, es una tarea titánica porque son 38 kilómetros de largo por 100 metros de ancho, por 4 metros de profundidad, que se ha sedimentado y todo el cauce se ha llenado de arena y hay que sacar esa arena para recuperar otra vez las aguas en nuestro viejo cauce del río San Juan. Así que los empresarios gallegos pueden ayudar también a recuperar una zona deprimida de Nicaragua, ¿no? Nos están ayudando, no es que pueden,
que lo estamos haciendo. ¿Y cómo es la Galicia que se ha encontrado? Bueno, definitivamente una Galicia húmeda, empapada, chorreante. No, y me sorprende porque las piedras aquí no, este granito no coge lama y no se vuelve liso, porque allá con las aguas toda piedra se pone liso, de hecho una lama. Definitivamente Galicia es un foco, es un faro, es una estrella donde nosotros volvemos a ver y encontramos grandes cosas positivas. Sí, Galicia es rico en la historia, rico en sus mares, rico en sus pescas. Definitivamente es muy importante para nosotros lo que es Galicia. Usted ha estado en España en varias ocasiones. Yo no sé si había tenido ocasión de visitar también Galicia o es la primera vez que lo hace. No, había venido invitado por Antonio Alonso, estuve en Vigo, ya conocí esta zona, pero hacía ya mucho tiempo, más de 20 años. Bueno, ha cambiado mucho también en 20 Mucho ha años. cambiado definitivamente. En el tiempo que Europa estaba convulsa, que había ebullición de Europa Ahora era también, otra. ahora también está convulsa, pero luego hablamos Pero de eso. negativamente. Luego me contará sus impresiones, que efectivamente creo que no son muy positivas. Pero una de sus grandes pasiones es la pesca. Está usted en Galicia, somos potencia pesquera a nivel mundial. Quizás la próxima vez tenga que traerse la caña, ¿no? Y probar aquí también nuestros mares, ¿no? Porque le gusta mucho pescar a usted. Definitivamente, yo me he dedicado y me he especializado a pelear, a pecar o a pescar. ¿Y con qué se queda? Con lo en medio. Bueno, hablábamos efectivamente de la Unión Europea, está en un momento convulso, decíamos, en un momento crucial en todo caso, ¿no? Tenemos elecciones dentro de unos días al Parlamento Europeo, estamos intentando salir de una fortísima crisis económica y al mismo tiempo nuestros gobiernos tienen que debatir, tienen que decidir cómo tiene que ser la Europa del futuro. Sé que usted encuentra muchas diferencias con la Europa que usted conoció y la que ve en la actualidad. Y creo que piensa que el cambio ha sido para peor, ¿no? Que hemos sido peor. Definitivamente. Yo conocí o estoy conociendo dos Europas. La Europa de Willy Brandt, de Mitterrand, la Europa de Felipe González, de Olof Palma, de Mario Soares en Portugal, la Europa de Papandreou en Grecia, la Europa de esos grandes hombres que hicieron posible la unidad europea, la gran unidad europea, y que hicieron salir a flote a este pueblo. Hoy vengo con una Europa en crisis. Definitivamente en España hay una crisis de un 25% de desocupados. Siento que están más sometidos al imperio. Antes Europa era más independiente, más obedientes al imperialismo norteamericano. Entonces, para mí, estoy conociendo estas dos Europas, pues la de ayer y la de hoy. Me quedo con la de ayer. No sé si de esto he tenido ocasión de hablar con Felipe González, con el que siempre ha tenido buena sintonía. Hace mucho que no tiene contacto con él. Ya hace bastante, espero ahora de regreso en la capital, en Madrid, poderlo ver y cambiar impresiones. Recuerdo cuando me recibía en la cocina de la Moncloa, ahí me recibía, clandestino medio escondido, porque a un conspirador, a un guerrillero es difícil recibirlo abiertamente en público. Alguna vez también abiertamente, ¿no? No siempre fue de manera clandestina. Ya ¿no? cuando ganamos y tomamos el poder, y ya entonces sí. Ya se podía. Ya se podía hablar en público. Pero seguramente él coincidirá con usted en el diagnóstico, ¿no? De la Europa, de aquella Europa, la Europa de Merkel, de la Troika, de los recortes. Y como todo cambia, también cambió él. Entonces, a ver cómo nos entendemos con Felipe. También para peor, entonces, ¿cree que ha cambiado? Bueno, vamos a ver si está más gordo o más flaco, si está más rico o más pobre, a ver cómo está, más revolucionario o menos revolucionario. Quisiera hablar con Felipe, definitivamente. ¿Usted sigue la actualidad política española?
De cerca, para nosotros España es muy importante, es la puerta de Europa, imagínense, es la madre patria. Nos hicieron una raza. Cuando hicieron el amor con nuestras indias, salimos nosotros, una cosa grande de España. Nos enseñaron a rezar a Jesucristo, nos enseñaron el castellano, nos enseñaron a ser hombres. Bueno, los nicaragüenses somos andaluces, los ticos catalanes, los cubanos gallegos, y así. ¿Por qué somos andaluces? Somos el único pueblo que fuimos conquistados y colonizados con los andaluces. Y se ve la característica nuestra muy distinta a Honduras, que es castellana, y Costa Rica, que es catalán. Se ve la diferencia porque nosotros los nicaragüenses somos juergueros, parranderos, aventureros, trotamundos, enamorados, bailarines, anárquicos. Entonces, somos andaluces. ¿Cómo se lleva el paso a una vida institucional como la que usted lleva ahora, como bueno, pues una especie de lo que decíamos, de ministro del gobierno de Nicaragua, después de pasarse décadas con el fusil en la mano? ¿Eso cuesta mucho? No, Esa transición. es fácil la transición por dos razones. Uno, porque uno ama la paz. Yo, que muchos creen que soy el ángel de la guerra porque me ha tocado pelear 3 guerrillas y 3 guerras, sobrevivir 16 atentados, tomarme un palacio, un cuartel, una fortaleza, 2 ciudades, pues lo tuve que hacer por razones políticas. Yo, antes que militar, antes que guerrillero, soy político, no politiquero, que es otra cosa. Es distinto, sí, Sí. tanto. Y como político, la dictadura somocista, cruel, espantosa, y como sandinista, como revolucionario, pues no me quedó otro camino que el camino espantoso de la guerra, pero no la deseaba, no la quería. Hay muchos que creen, repito, que soy el ángel de la guerra y soy el nicaragüense que más odia la guerra, porque soy el que mejor la conoce. Y acostumbro decir que para querer la guerra hay que estar loco o conocer la guerra en la televisión, porque la guerra es destrucción, es muerte, es llanto, es espanto, es horror. Entonces, al pasar a una transición de paz y de tranquilidad, me fue fácil desde ese prisma. Llegó el descanso, Llegó el quizás. descanso por fin, y yo he querido educar a mis hijos, dedicarme a mis hijos, que no me fue posible en esos años de juventud, y ahora viejo ya estoy saboreando los nietos. Bueno, en todo caso usted ha conocido, siendo muy niño, la crueldad del régimen somocista, ¿no? Porque a su padre le asesinaron, ¿no? Y usted era muy pequeño. Quizás la vida ya le fue llevando a lo que después le fue ocurriendo, ¿no? Definitivamente, desde niño conocí lo que era. A los 8 años, cuando oí que habían asesinado a mi padre, yo no sabía qué estaba pasando. Todo el mundo en mi casa corría, gritaba, lloraba, yo preguntaba qué pasó, qué pasó. Hasta que mi hermanita me abrazó y me dijo, mataron al papá, me dijo. Desde entonces yo supe qué significaba la palabra asesinato. Y desde entonces me nació en mí la idea de justicia y justicia y la justicia. Y la tal justicia nunca llegó hasta que la hicimos por nuestras manos. Entonces me marcó enormemente la falta de mi padre. Repito, me crié deseando tener un padre. Después hablamos un poco más de lo que ha sido su trayectoria, pero desde luego su vida podría ser el argumento de una novela de García Márquez o de una película de Spielberg. Yo no sé qué habría preferido usted, porque para ambas cosas habría dado, con todo lo que le ha sucedido a usted. De todo, de romance, de amor, de llanto, de tristeza, de alegría, de felicidad, de todo. Es que... Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Haberlo vivido intensamente. De eso es lo bueno, definitivamente, y acostumbro decir de que hombres como los que hemos vivido esas cosas tan fuertes, tan violentas, tan felices unas y tan inolvidables otras, pues es bonito estar vivo todavía porque uno las puede saborear. Y las puede contar.
Definitivamente aquí la estamos contando. A los periodistas. Le hablaba yo de García Márquez, creo que le hizo la mejor entrevista que le han hecho, ¿no? Usted lo ha dicho en alguna ocasión, ¿no? Por ahí lo he leído. Una entrevista preciosa, linda, se refirió a Edén como un seudónimo, parece más seudónimo que nombre propio, dice. Y cuando se refirió al palacio, dijo un mercado burocrático con sabor de Partenón bananero. Entonces, esas eran las bellezas de García Márquez. Sí, me hizo una entrevista muy interesante, muy importante, llena de gran sabiduría, llena de gran realismo, como sabía escribir García Márquez. Y usted lo sintió mucho, ¿no? Ahora recientemente cuando le perdimos, ¿no? Definitivamente. García Márquez se había salido de Colombia. Ya no pertenecía a Colombia, ni siquiera a América Latina. García Márquez pertenecía al mundo. Al mundo. Definitivamente, y el mundo lo lloró con su partida. Usted decía hace un momento que ha sobrevivido a 16 atentados, ¿no? Han intentado matarle unos, otros, los del medio, todos, ¿no? Incluso, usted lo ha dicho, ha mandado a etarras a asesinarle, ¿no? Esto es tener mucha suerte. Acostumbro decir que no hay ley física que me explique cómo estoy vivo, solo la ley es divina. Es porque Dios ha querido, es que estoy vivo. 16 atentados me han machacado, una 357 Magnum, martillaron los 6 tiros, 6 milagros, no dio fuego ninguno. Los que saben de armas saben lo que es una 357 Magnum, que no falla nunca. Y en este caso al tipo le falló las 6 veces que la martilló. Me han puesto bombas, que se ha muerto el de aquí, todos los que me rodeaban. Yo estoy contando el cuento. Entonces a veces me parece que el espíritu cree que está vivo, que no se dio cuenta de la separación de espíritu y materia, y me tengo que pellizcar para darme cuenta que es que estoy vivo. Porque solo un milagro, la bomba se oyó a 15 kilómetros de distancia, imagínense. Mató a 6, e hirió a 20, a 30. En fin, me han puesto veneno, me han querido envenenarme, de todas formas, pero Dios no ha querido. Todavía me dice, espérate, tenés que dragar el río, no me vengas, me dijo. Hasta que lo haga, nada, ¿no? Hasta que lo haga, nada. Y así pues, hemos sobrevivido. Y me han querido matar la extrema derecha, la extrema izquierda, porque yo... Los que fueron suyos, también sectores del sandinismo. Inclusive, porque yo soy sandinista, verdaderamente sandinista, y en el sandinismo no caben contradicciones. Tan imperialismo es el que invade Vietnam como el que invade Afganistán. Entonces, el sandinismo es no alineado, y cuando los compañeros se alinearon a la Unión Soviética, entonces yo no estuve de acuerdo. Entonces, el sandinismo no es ni de derecha ni de izquierda. Entonces, cuando los de izquierda no me ven con ellos, dicen que estoy con la derecha, y cuando los de la derecha no me ven con ellos, dicen que estoy en la izquierda. Entonces había un momento en que yo era una piedra en el zapato derecho y una piedra en el zapato izquierdo, y no sabía de dónde me iba a venir el bombazo, el tiro, el golpe. Sobreviví eso, lo viví intensamente, y estamos para contar el cuento. Antes de esas diferencias pues con los líderes sandinistas que tuvo usted, antes de eso se vivió el momento glorioso del asalto, de la toma del Congreso en el año 79, del Congreso somocista, y usted fue uno de los grandísimos protagonistas, quizás el mayor protagonista, ¿no? El más recordado, el más emblemático de ese momento tan importante. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Ha sido el momento más emocionante de su vida como guerrillero? Todo el mundo cree que la acción más importante de mi vida ha sido la del Palacio, pero no. No. La acción más importante de mi vida es cuando boté las estrellas, renuncié a las mieles del poder, cuando mantuve mi posición de sandinista, vertical revolucionario. Eso, ¿cuántos lo han hecho? No sé qué. Pero una operación como el Palacio la puede haber hecho y dirigido cualquier nicaragüense. Te vas al mercado oriental y agarras uno del botón de la camisa y ese se toma el Palacio. Bueno, no creo, ¿no? Que fuera tan hay fácil. mucho valor y mucha determinación en Nicaragua. Pero sí, la toma del Palacio fue importantísima para la caída de Somoza, para el frente. Primero,
mundializó la revolución. En Europa no veían hacia Nicaragua. Cuando se hablaba de Nicaragua, aquí en España, en toda Europa y en el mundo se encogían de hombros, mientras nos estaban matando, mientras nos estaban explotando, mientras nos estaban matando de hambre, las cárceles, las torturas, el exilio. El mundo se encogía de hombros. Cuando el operativo del Palacio, todo el mundo volvió a ver a Nicaragua y se quedó horrorizado, espantado de lo que estábamos viviendo. Entonces sirvió para mundializar y hacer conciencia internacional, pero también sirvió para quitarle el miedo al pueblo que le tenía al ejército, a la Guardia Somocista. Entonces, hasta el extremo que el operativo del Palacio fue el 22 de agosto de 1978. Agosto. En septiembre ya estaba insurreccionado el pueblo. Se dio la primera insurrección. Sí, fue definitivo. Contundente, fue definitivo, fue el campanazo. Hablando en lenguaje de cazador, fue el tiro al codillo, al venado. Y después de eso, poco después, pues empezaron a surgir esas diferencias y llegó ese momento tan determinante, ¿no?, que decía usted, de alejarse, de, bueno, pues seguir siendo sandinista, pero alejarse de los líderes del sandinismo. Usted se sintió muy incomprendido, porque me imagino que también le costó tomar la decisión, ¿no? Muchas veces es más fácil plegarse y aceptar las cosas como vienen, que dar el paso y dar un paso pues tan definitivo como el que usted dio en ese momento, ¿no? Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, tomar esa decisión de renunciar a las mieles del poder, de renunciar a la paz, a la tranquilidad de una vida civil, de ver pues que la revolución por la que yo consagré mi vida y la vida de muchos compañeros que murieron en combate, nuestros héroes, nuestros mártires, se fumaba, porque sí es cierto que la revolución sandinista en la década del 80 dignificó al campesino, dignificó al obrero, hizo una campaña de alfabetización, hizo cosas muy positivas, pero también es cierto de que estaban pretendiendo hacer una revolución marxista-leninista, al estilo Stalin. Y yo soy sandinista, soy nacionalista, creo en la revolución, creo en los cambios, creo en la justicia social, pero en libertad y en democracia. Y ahí es donde los compañeros, que estaban jóvenes todavía, eran muchachos de 25, 27, 30 años, yo ya tenía 42, yo ya estaba formado mentalmente, psicológicamente, políticamente. Se equivocaron y quisieron saltar etapas. El marxismo-leninismo científico, sobre todo el marxismo, pues. El marxismo nos enseña que no podemos saltar etapas, que hay que hacer la revolución de acuerdo a las condiciones sociales, políticas y económicas de cada pueblo. Y una de las cosas vitales que había que hacer en Nicaragua, antes de otras cosas, era educar al pueblo, la educación. Eso era lo primero. Eso era lo primero. Y antes de que alinearse, antes de que implementar el marxismo, antes de que esto. Entonces tuve problemas con los compañeros y tuve que luchar contra esto. El mundo no me entendió. No, claro. Los europeos no me entendieron. Los ni fuera ni nórdicos, dentro le entendieron, me imagino, ¿no? En ese momento. Dentro tampoco, porque en esos momentos, al ver a Nicaragua se veía sandinismo o antisandinismo, se veía revolución o contrarrevolución. No vieron las posiciones nuestras de disidentes, discrepantes. Las tres posiciones que habían, una contrarrevolución en el norte, una revolución marxista-leninista en Managua y una revolución verdaderamente sandinista que estaba tratando de salvar la revolución porque los compañeros de la comandancia del Frente Sandinista estaban poniendo en peligro la seguridad del Estado revolucionario, como más tarde se vio en el 1990, cuando el pueblo en unas elecciones libres condenó los errores políticos de la dirección. Entonces yo acostumbro decir que Fidel dijo una vez, la historia me absolverá. Yo digo, la historia me absolvió.
Bueno, efectivamente dio usted ese paso, casi en solitario, con un coste personal, me imagino que muy alto, y pues empezó a combatir a los que habían sido sus compañeros de armas. Y ahí se le alinea a usted como el líder de la contra, ¿no? Cuando efectivamente no es exactamente así, ¿no? Pero sí se ha hecho esa interpretación histórica, ¿no? ¿A usted eso le molesta? Realmente me molesta porque no quiero que me vean como contra. Yo peleé tratando de salvar a la revolución sandinista. Soy revolucionario y soy sandinista. Y la contra se empeñaba en llamarme contra, buscando que le diera legitimidad a la contra. Interesaba, Le supongo. interesaba que Edén le diera con su actitud, le diera legitimidad a la contra. Y yo estaba seguro que ni mil Edenes Pastora le iban a dar legitimidad a la contra. Entonces luché y luché, pero Estados Unidos y las fuerzas más de derecha veían como contrarrevolucionario a una posición crítica, disidente, discrepante, dura, recia, porque estábamos agarrados de los pelos, sangrándonos, a tal extremo que yo le llamo a la guerra del sur de Arde o a la lucha, porque la guerra es a muerte y lo de Arde fue circunstancial. Le llamo la guerra de los espejos, rojo y negro de aquel lado y rojo y negro de este lado. Entonces fue tremendo, momentos dificilísimos, tremendos. ¿Y qué relación tuvo usted con Estados Unidos? Bueno, para poder operar desde fuera de Nicaragua, desde el territorio de la contra, donde operaba la Central de Inteligencia Americana, yo tenía que entenderme con los gringos. Y eso fue lo difícil. Para que el imperio me dejara entrar por el sur de Nicaragua, de Costa Rica, y no dejar que entrara la contra por el sur. Porque si la contra entraba por el sur, contra norte y sur nos mataban a todos, porque el imperio se apuntaba a una solución militar, no negociada. Entonces tuve una relación con la Central de Inteligencia Americana, que luego después la CIA dijo, y esto para mí es un piropo, que cada vez que yo hablaba, drenaba la capacidad de la CIA. Que la actuación de nosotros, de Arde, de Pastora, fue catastrófico para sus proyectos. Y dijo que cuando me reuní con Casey fue desastrosa, dramática la reunión. ¿Con Casey, el que era el director de la CIA? el director de la CIA, William Casey. Lo dice el hombre de la CIA que fue desastroso porque nos regañó, porque yo realmente lo increpé, porque estaban apoyando a una contrarrevolución en el norte. En fin, fue una relación durísima, difícil con la CIA y varias veces intentaron matarme. Sí que apoyaron económicamente, le apoyaron en aquel momento, no sé si mucho o poco. Casi nada. Casi nada. Porque al norte le dieron 600 millones y al sur nos dieron 6. Entonces hicimos la lucha, repito, en el sur, a base de mística, a base de entrega, a base de sacrificio, a base de amor a ese pueblo, a base de amor a la revolución para que no se echara a perder la revolución. Hoy mis compañeros sandinistas dicen, Edén, fuiste el único que no se equivocó. Lo que hace la perspectiva del tiempo, ¿no? Lo que hace, ¿no? Definitivamente. Que pone las cosas en su sitio normalmente. Y sobre todo la actitud coherente de uno de mantener ese sandinismo ante el mismo imperio, ante la misma CIA. Ellos lucharon y lucharon, creyeron de que yo me iba a cansar, creyeron que me iba a plegar a ellos, creyeron que iba a terminar obedeciéndole, y cuando vieron que no, que era imposible, de inmanejable, fue cuando tomaron la decisión de eliminarme físicamente. Mis adversarios políticos, como le cuento, Susana, como me ven que soy una piedra en el zapato derecho y en el zapato izquierda, y ahí mis adversarios me han llamado incoherente, errático, ambicioso, vanidoso, egocentrista, mercurial e impredecible. HP, muchos me recordaban a mi madre, agente de la CIA, garganta de Reagan, aliado del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que soy un controversial, dicen que soy... No soy controversial, seré polémico, pero no controversial. Pero coherente. Coherente, polémico, coherente, consistente con lo que yo he predicado toda mi vida.
Lo que está claro es que usted, dice usted que la CIA le ayudó con poco dinero. Ese dinero usted lo utilizó para lo que lo utilizó, porque no se ha enriquecido, ha pasado momentos de auténtica necesidad usted. Miren, todos me pueden decir, nunca me han dicho ladrón, nunca me han dicho deshonesto, corrupto. He pasado crisis económicas difíciles, tuve que poner a la venta un reloj que me dio la Dirección Nacional, que era de Somoza, un anillo de brillantes que era de Torrijos, me lo dio Torrijos, un león que había comprado y se había desarrollado en el patio de la casa, y el león me exigía carne todos los días y le dije, o te haces vegetariano o te morís de hambre porque carne aquí ni yo como. Y se hizo, ¿no? ¡Qué remedio! Se hizo vegetariano y flaco, flaco, parecía Fakir, el pobre leoncito. Bueno, en fin, es fácil demostrar de que yo no he robado, no soy rico, no tengo dinero, no tengo fortuna. Estoy trabajando y vivo el salario que el gobierno de Nicaragua, el Frente Sandinista, me paga. Efectivamente, usted trabaja ahora para el gobierno de Nicaragua con Daniel Ortega, en otro tiempo enemigo. ¿Qué ha cambiado, qué ha hecho posible esa reconciliación? Que el Frente Sandinista volvió al sandinismo. Muchos creen que soy yo el que me fui del sandinismo. No, fue el Frente el que se había ido del sandinismo. Y ahora ha vuelto. El Frente vuelve, dirigido por el comandante Daniel Ortega. Definitivamente, cuando eran los 10, las otras dos tendencias se le impuso la tendencia tercerista o insurreccional, y fue cuando se fueron a alinearse a la Unión Soviética. Ahora con que queda Daniel solo, porque todos se fueron. Se fue Sergio Ramírez Mercado, se fue Henry Ruiz, se fueron todos los más de izquierda, y quedó solo Daniel, y Daniel ha impuesto su línea verdaderamente sandinista. Entonces, o sea, en este caso, segundas partes sí fueron buenas. En esta. En este caso, digo, segundas partes sí fueron buenas. Sí, son verdaderamente revolucionarias en libertad y en democracia. Daniel está manteniendo una revolución como la quiso Carlos Fonseca Amador, Germán Pomares, como la quisieron miles de héroes y mártires, como la que decía yo. Está haciendo una revolución nacionalista, una revolución en libertad y en democracia, una revolución nicaragüense verdaderamente sandinista. Entonces yo sería incoherente si no lo apoyara. Me quedan 1000 preguntas, pero no tengo tiempo más que para una, así que le hago la última. El mayor problema de Galicia no es tanto la crisis económica como la crisis demográfica. Y ahí usted nos podría asesorar a nosotros, porque usted es padre de 21 hijos. A lo mejor nos puede dar algún consejo, ¿no?, para revitalizar nuestra pirámide demográfica, ¿no?, que está muy tocada. Bueno, yo soy del tiempo de los hippies. Y usted se acuerda que los hippies decían, haga el amor, no haga la guerra. Y yo le dije, voy a hacer las dos cosas. Y entonces tengo 21 hijos. La verdad que tengo 10 hijos genéticos y 11 adoptados. No lo puedo decir en Nicaragua para no resentir a los que he adoptado como hijos. Yo creo que el problema es serio, porque da la impresión que en Galicia, en toda España y en toda Europa, las mujeres o los matrimonios pues se resisten a tener muchos hijos o varios hijos. Y veo que Europa, como España y como Galicia, se están volviendo pueblos de viejos. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser esto dentro de 10, 15 años? Cuando todos estos que tienen 40, 50 años tengan 60, 70. No, hay que ponerse a parir, definitivamente. Hacer como decían los hippies, hay que hacer el amor. Bueno, pues eso nos daría para una segunda entrevista, pero hoy no va a poder ser, así que nada, le tengo que despedir, pero ha sido un placer de verdad conversar hoy con usted, un placer enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Susana, el placer ha sido mío y la gratitud se la tengo que transmitir, dársela, porque me han permitido llegar a los hogares de Galicia y hablar sobre estas cosas. Bueno, pues esperemos que haya sido la primera vez, pero no la última. Definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos por seguir una semana más este live. Volvemos dentro de 7 días para hablar, como hacemos siempre, con los protagonistas de la actualidad.